Hola, mi nombre es Hermana Gibe Reyes Rojas, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Santo Tomás, CAU Bogotá, Administración de Empresas. A continuación, hablaremos de Derecho Tributario. Cuando se habla de tributos, básicamente se habla del medio por el cual el Estado recauda el dinero necesario para el sostenimiento de un país, es decir, es la actividad financiera con la que se cubren todas las necesidades públicas. El tributo básicamente es el impuesto cuyo pago no genera ninguna contraprestación a favor del Estado. Este recaudo se materializa a favor de beneficios colectivos y se busca cubrir bienes y servicios que beneficien a todos los ciudadanos. En Colombia, los impuestos se encuentran regidos en el Estatuto Tributario y los fundamenta la Constitución Política. En su artículo 95 se establecen las leyes, deberes, control, administración y su respectivo recaudo. Es importante aclarar que los impuestos son necesarios. Desde la antigüedad existen y ayudan para el sostenimiento de los países. La carga impositiva recae sobre el contribuyente. El contribuyente puede ser una persona natural o jurídica. Estos impuestos son establecidos por el Presidente de la República y su Ministerio de Hacienda y aprobados por el Congreso de la República. Es importante el pago de los impuestos. Es la fuente principal de ingresos del Estado. Con este recaudo, el gobierno debe garantizar a la población beneficios igualitarios que mejoren la calidad de vida, con salud y educación pública, seguridad e infraestructura en las mejores condiciones. Todos los colombianos son responsables de las obligaciones tributarias, no existe ningún tipo de exclusividad. Los recaudos son administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Especiales, más conocida como DIAN. Como ya lo habíamos mencionado, los impuestos son establecidos por el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda. Estos se deben llevar a votación y respectiva aprobación del Congreso de la República. El sistema tributario en Colombia está dividido en impuestos nacionales, departamentales y municipales. Actualmente, la Ley 2010 del 27 de diciembre del 2019 lo regula y determina las condiciones y afectaciones que puedan tener directa e indirectamente. Entre los impuestos nacionales tenemos la renta y ganancia ocasional, el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto del consumo, Impoconsumo, el gravamen a los movimientos financieros 4 por 1000, impuesto de timbre, impuesto de la gasolina y ACPM y impuesto a la riqueza y al patrimonio. El impuesto de renta es el tributo nacional. Se encuentra en el artículo 338 y consisten en entregar al Estado un porcentaje sobre las ganancias o utilidades obtenidas en un periodo establecido por los contribuyentes, ya sean jurídicas o naturales. Impuesto sobre las ventas, conocido comúnmente como el impuesto al valor agregado IVA, es el gravamen que recae sobre los consumos de bienes y servicios. Tiene diferentes tarifas, existe la tarifa del 0%, del 5% y la tarifa general, que es del 19%. La tarifa del 0% y del 5% es una tarifa diferencial. Cuando se habla del 0%, no es que no se paga, son bienes exentos. El impoconsumo hace alusión al consumo de determinados productos o servicios. Están afectados los sectores como bebidas, restaurantes, telecomunicaciones y se asume una tarifa del 4, el 8 y el 16%. Gravamen financiero 4 por 1000. Inicialmente empezó como un impuesto temporal para cubrir un gasto específico del Estado. Sin embargo,
en vez de desaparecer, se mantiene y hoy está en el 4 por mil, afecta directamente todos los movimientos de dinero en las cuentas de ahorros y cheques de gerencia. El impuesto de timbre es un impuesto esencialmente documental, se causa sobre documentos públicos y privados en los títulos valores. El impuesto nacional a gasolina y el ACPM se genera por la venta, el retiro o importación para el consumo de la importación o venta de la gasolina de los mismos. Las personas naturales y jurídicas, así sean extranjeras que posean bienes aquí en Colombia, están obligadas a declarar sobre este patrimonio. Un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos. Los impuestos departamentales están previstos legalmente en las normas y son expedidas por las asambleas del departamento y son iniciativa del gobierno local. En los impuestos que podemos encontrar en departamentales está el impuesto sobre vehículos. Cada departamento establece una tarifa para cobrar. Impuesto al vehículo se cobra anualmente en un periodo, lo establece con una base gravable el Ministerio del Transporte y la tarifa oscila entre el 1.5 y el 3.5%. Impuesto de registro. Este impuesto es un gravamen creado por el Congreso de la República mediante la Ley 223 de 1995. Afecta a todos los actos o contratos que se registren ante la Cámara de Comercio o la Oficina de Instrumentos Públicos. El impuesto se causa en el momento de la inscripción o registro. Su tarifa oscila entre el 0.5 y el 1%. Sobretasa a la gasolina se causa en el momento que el distribuidor o mayorista, productor o importador de gasolina o ACPM se la entrega o se la vende al consumidor final. Esta se establece en el artículo 121 de la Ley 488 de 1998. Impuesto al consumo de cervezas, licores, cigarrillos y tabaco. Lo establece la Ley 223 de 1995. Impuestos municipales es el tributo que los ciudadanos o empresas pagan al municipio por desarrollar una actividad económica dentro del espacio territorial. El pago de los impuestos municipales contribuye al funcionamiento administrativo y de gestión del municipio. Los impuestos municipales son diversos, sin embargo, los más comunes dentro del estatuto tributario son los siguientes: impuesto de industria y comercio, impuesto predial unificado, impuesto sobre la tasa a la gasolina, impuesto de la delineación urbana, impuesto a los juegos de azar y espectáculos. Impuesto de industria y comercio es un impuesto que se aplica a las actividades industriales, comerciales o de servicios que se llevan a cabo en el municipio por un contribuyente en un establecimiento comercial. Este impuesto es cobrado y administrado por cada municipio. Las tasas que lo rigen varían de acuerdo a los ingresos de la compañía y la actividad económica que realice. El impuesto predial unificado establece una tarifa sobre los bienes e inmuebles que se encuentran en la localidad o municipio. En otras palabras, se paga por el derecho de propiedad o posesión de estos inmuebles localizados en los municipios. Impuesto sobre tasa a la gasolina. El pago de este impuesto son los distribuidores y mayoristas de gasolina, motor, ya sean importadores o distribuidores de este combustible. Impuesto de la delineación urbana es un impuesto que se aplica por las licencias de construcción urbana de los predios que estén en el municipio.
Impuesto de juegos de azar y espectáculos. Este impuesto es generado por la realización de diferentes eventos como son espectáculos, apuestas, toda clase de juegos, rifas y demás espectáculos que tengan que ver con una manera de juego y que estén dentro de la municipalidad. Deberes y obligaciones formales. Las obligaciones formales son el vínculo jurídico que existe entre el Estado y los contribuyentes. El Estado representado por una entidad recaudadora, la DIAN, y los contribuyentes responsables del pago de los tributos, es decir, una carga impositiva, pagan impuestos. Para que esto funcione es necesario tener estandarizados unos procesos de control y seguimiento que le permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones de manera idónea y transparente. Entre las obligaciones que tiene el contribuyente se encuentran la inscripción del RUN, es decir, el registro único tributario, llevar su contabilidad, tenerla al día y ser verídica, entregar información en el momento que la DIAN lo solicite y realizar facturación. Elementos de la obligación tributaria. Cuando hablamos de elementos de la obligación tributaria podemos hablar de un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, el Ministerio de Hacienda representado por la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales DIAN. El sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas que tienen la obligación y el cumplimiento del pago de obligaciones tributarias. En estos elementos encontramos una causación, un hecho generador, una tarifa, una base gravable, un periodo gravable y un hecho imponible. Si hablamos de la causación, se da en el momento que se origina una obligación tributaria. Cuando hablamos del hecho generador, es la actividad que hace que se genere este tributo. Cuando hablamos de la base gravable, hablamos sobre la base que se aplica a la tasa para determinar el valor de una obligación tributaria. Cuando hablamos de la tarifa, es cuando se conoce la base gravable y se aplica una tarifa que permite conocer el valor de la deuda tributaria. El periodo gravable es el lapso de tiempo que el sujeto pasivo tiene para el pago de sus obligaciones, y el hecho imponible es la materialización del hecho generador, es decir, el pago del impuesto. Clasificación de impuestos, clasificación de tributos. Cuando hablamos de clasificación, existen tres componentes. Estas son impuesto, tasa y contribución especial. Impuesto es el pago que realizan los contribuyentes a favor del Estado sin que exista ninguna contraprestación, ni particular ni colectiva. Un ejemplo de ello es el impuesto de renta. Cuando hablamos de tasa, es un gravamen y en su recaudo sí existe una contraprestación. Esta contraprestación es individual. Por ejemplo, está la sobretasa a la gasolina. Cuando hablamos de contribución especial, es el pago del tributo y tiene una contraprestación colectiva. Por ejemplo, el impuesto de valorización. Muchas gracias por la atención prestada.